Muy bienvenidos a un nuevo podcast, a Subidos a la Red. Soy Javier Frana, junto con Alex Correcha, mi compañero de esta aventura. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Pues ya con ganas de oírte. Me has dejado 2 semanas aquí y te echaba de menos. Estabas muy ocupado, Estaba en nuestro chat del podcast, no lo encontrábamos, Alex, estaba un poquito desaparecido por todas sus obligaciones, pero bueno, es una muy buena señal en estas épocas estar ocupado. Pues la verdad es que sí, es casi hasta sorprendente. Nunca hubiéramos pensado que estando tantas horas en casa íbamos a tener tantas cosas que hacer, honestamente. Pero bueno, estoy feliz. Y ojalá que esto pase rápido. Pero estábamos charlando y pensando un poco el tema de este podcast. Y mientras íbamos hablando, íbamos descubriendo que nosotros habíamos casualmente o coincidentemente tenido historias distintas, Sí. ¿no? Y en ese sentido, muchas veces el comienzo de alguna profesión, o en este caso de la elección de un deporte, tiene mucho que ver en algunos puntos con las casualidades, ¿no? Yo no sé si en la tuya tuviste momentos o situaciones, pero que condicionan y que van marcando, y cómo a veces uno va eligiendo un deporte por sobre otro, y cómo sin querer, en algún caso, me gustaría conocer el tuyo después, se van tomando esas decisiones que te van llevando hacia un camino que después terminas diciendo, mirá a dónde llegué, o mirá a Claro. dónde vine a parar, ¿no? Sí. Ese es un poco el tema de hoy, y para eso, no sé, Alex, tus comienzos, ¿cómo surgió el tenis en tu vida? Sí, es curioso esto que explicas, Javier, porque son los diferentes caminos, ¿no?, que hay para llegar a diferente, bueno, a un objetivo, ¿no?, que al final es intentar triunfar en lo que tú haces. En mi caso, mi papá y mi mamá, mis padres, Luis y Luisa, jugaban al tenis por afición. Mis hermanos Sergio y Iván también. Y ellos, pues lógicamente, llevaban a su hijo pequeño, que soy yo, el enano, me llaman en casa todavía, yo era muy bajito. Y me llevaban a jugar a tenis, a un tenis cerca de Barcelona, tenis set ball en Sant Cugat. Y empecé a los 7 años, que hoy en día es bastante tarde. Empecé jugando al tenis. Y después lo fui combinando con otro deporte, que era el judo. Entonces, yo no sé a qué edad empezaste tú. Hoy en día a los 7 parece, ¡fua!, como que ya eres súper mayor. ¿Y qué hacías paralelamente con tenis cuando empezaste? Pues también hacía judo, hacía extraescolares y mis padres tenían una escuela, un colegio, y también tenían un gimnasio. Y en el gimnasio, curiosamente, a mí me ponían pues siempre a un alumno que era muy grande, muy fuerte, porque claro, yo era el hijo del director y del propietario. Y es un chico que se llama Dani Ayuso. Gracias a Daniel Ayuso yo fui tenista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él era muy grande, Javier, y siempre, no sé si sabes que en judo cuando tú quieres defenderte y quieres que te dejen tranquilo, tú tienes que golpear contra el tatami con la mano en el suelo. Pues yo me pasaba todos los entrenos el martes y el jueves, que iba de 6 a 8, y me decían, ten, a competir con Dani Ayuso. Y era como todo el tiempo, pegando golpes en el suelo para que me dejara. Yo era muy bajito y él me machacaba, hasta que un día le dije a mis papás, les dije, ¿sabéis que os digo? Que yo quiero hacer un deporte que tenga al rival bien lejos. Y como también había empezado con tenis, pues me quedé con tenis y Claro, dejé el judo. claro, lo tenés del otro lado de la red. Bueno, sí, en mi caso fue que mi padre tomó la decisión de ir a conocer el tenis al Jockey Club de Rafaela, y en ese momento el tenis era tal vez elitista, mi padre venía de una condición económica muy baja, se crió en una casilla de ferrocarril de esas de chapa, y pudo acceder a través de su trabajo y subir y crecer un poco, y tuvo la inquietud de conocer el tenis. A partir de ahí fuimos al Jockey Club de Rafaela, y me contaban que yo no salía del frontón. Yo llegaba y me iba con una raqueta de madera a la que la hacíamos más pequeña cortándole el mango, la achicábamos cortándole el mango, pues si no era Oh, muy pesada. claro. Esas eran las raquetas modernas, ¿no? De ahora vienen para niños. Bueno, allá era agarrar el serrucho y a cortarlas.
Bueno. Y la historia cuenta que me la pasaba todo el día en el frontón, o sea que no salía del frontón y que era mi lugar de entretenimiento. Pero después, sinceramente, yo fui creciendo en el tenis, jugando tenis, y tal vez el hecho de poder viajar a los torneos regionales y eran nuestros amigos estaban ahí. Y por otro lado también el hecho de viajar era, entre nosotros, era faltar a la escuela. Y esa era una de las, ¿no? Era una de decir, uy, qué bueno, me tengo que ir a jugar un torneo nacional, más allá del prestigio de jugar un torneo nacional, cuanto más lejos era el torneo, mucho mejor Claro, porque había que más faltar a bueno la te escuela. Ya creías. el martes había que entrenar, el miércoles se viajaba, jueves todavía teníamos días allá y se jugaba jueves, viernes, sábado y domingo. Así que había que faltar a la escuela, pero sin dudas que han tenido muchísimas cosas en tu vida. Alex, vos una vez te escuché que habías tenido un camino, no podemos decir marcado, pero siempre te fue yendo muy bien en las categorías en las que ibas jugando. O sea, rápidamente empezaste a tener buenos resultados, a diferencia de la mía. La verdad es que fui muy afortunado en eso porque desde pequeño que fui quedando campeón de España en diferentes categorías y eso me hizo que me animara y que viera que el tenis era lo que más me gustaba. Mi caso es un poco atípico porque yo a los 10 años ya soñaba con ser tenista, ya quería ser jugador de tenis y ahí empecé a entrenar ya bastantes horas, ¿no? Pero dicho sea de paso, ya que es nuestro podcast, pues lo voy a decir. Soy el único tenista masculino que ha ganado todos los campeonatos de España en todas las categorías, sub ¿En 12, serio? 14, 16, 18 absoluto. Y explico una anécdota que digo que ni Rafa Nadal lo ha conseguido. Entonces la gente Claro. se queda como, wow, increíble. Y entonces les digo, ya, pero es que Rafa con 18 ganaba Roland Estaba Garros, no, ocupado. no el campeonato de España, pibe. Y es bastante Bueno, anecdótico. Pero es verdad que desde el inicio pero que siempre lo pensé. No sé si a ti te pasaba o tú soñabas con ser tenista a los 10 años, porque yo sí. no, para nada. Y después quiero ir a un punto, hacémelo acordar por si me lo olvido, Sí. porque quiero ir al tema de, yo jugaba al tenis como un juego y nunca, no estaba pendiente, me amargaba, lloraba si perdía, me calentaba todo lo que quiera, pero no es que lo tenía en una concepción el convertirme en jugar al tenis. Es más, de hecho, la escuela primaria donde yo iba, el Colegio Villarrosa, nos llevaba como un acto cultural a ir a ver el documental de Wimbledon. O sea, yo conocí el torneo de Wimbledon, por eso fue mi preferido siempre, Ah, porque desde chiquito nos llevaban al año siguiente, como si fuese por esta época, por abril, nos llevaban a ver el resumen del año anterior. Entonces, imagínate después lo que fue para mí pisar por primera vez Wimbledon. O sea, yo me puse a llorar y no, nadie me entendía nada. Le digo, es que yo esto lo veía en un video cuando iba con la escuela, con tercer grado, cuarto grado, no me acuerdo qué grado eran, que nos sacaban de paseo en la ciudad, a ir a ver Wimbledon en un video, en una sala de estas, de cine. Y a fue mí todo muy me faltó el documental, Javi. Por eso nunca bueno, jugué bien en pero, Wimbledon. Jugué para atrás en pero Wimbledon. Nunca vi el sí, no, documental. no, tal cual. Pero bueno, nada, lo que te decía que para mí siempre fue un juego, pero para vos también fue un juego porque vos tenías la obligación, en cierta manera, cuando ya a los 10 sos el número uno o ganás el torneo más importante de tu país y a los 12 se repite y a los 14, o sea, lo disfrutabas igual porque para nosotros era un juego total, o sea, era el que perdía primero, el que mejor la pasaba en el torneo. Pues mira, yo creo que, sinceramente, yo creo que nunca fue un juego. Para mí, desde ¿En los serio? 10 años, que fue un sueño. Nunca Wow. fue, bueno, voy a jugar al tenis por... Yo es como que ya creía que ya era profesional en esos entonces. ¿Y nunca te Eh, hartaste en el camino? No, para nada, porque sentía que lo llevaba en la sangre. Era como si hubiera nacido para ello. Es como que me salía Wow. muy natural. Entonces, cuando a veces me han preguntado, ¿y qué hubieras querido ser si no hubieras sido tenista? Es que digo, es que no me lo puedo imaginar, porque eh, solo soñé y siempre Claro. pensé en que iba a ser tenista. Entonces, no me preguntes cómo hubiera gestionado no serlo, porque por suerte al final lo conseguí y fui tenista, ¿no? Y que desde bien pequeñito que yo creía que iba a ser profesional y de hecho pensé que era lo normal que fuera profesional. Ir quemando diferentes etapas no me parecía que era extraordinario. Me daba la sensación casi que era una obligación, que a lo Wow. mejor eso sí que me ha sentido, bueno, que nunca me acababa de relajar, cosa que ahora en mi vida
personal o profesional, pues lo hago todo porque me apetece mucho más, ¿no? Hace podcast, te apetece podcast, lo hago. Te hace entrevistas, perfecto. Y en cambio en esos entonces, yo, Javi, a los 10 años entrenaba 4 horas cada día. Entrenaba, No, en serio. sí, O sea, entrenaba no 3. reventaste en el camino porque era tu deseo y tu pasión, si no reventabas, Si no, ¿qué más? Pero sí, todo los más. fusibles de la cabeza. Yo entrenaba 3 horas de tenis y 1 hora de físico. Y por las tardes, pues yo estudiaba de 3 a 7, como te decía, mis padres tenían un colegio. Imagínate estudiar todo el día con el profesor al lado. O sea, me mandaban un examen y yo tenía al profe al lado mirando cómo lo hacía. Entrenaba todos los días, competía los fines de semana, pero lo hacía porque quería, Javier. Entonces, a veces pienso, no todo el mundo lo ha hecho así. ¿Cuántas Increíble. horas No, entrenabas no, tú? no, nada, no olvídate. Y aparte éramos en grupo, en una escuela de un club, donde entrenábamos 2 horas, estábamos toda la tarde en el club jugando, pero el tenis era una excusa, o sea, no es que era, el tenis era un lugar de encuentro y hacíamos las clases grupales, que éramos 14 16 chicos, y ni bien terminábamos o se podía, era ir a treparse a los pinos, jugar a la pelota, hacer todo tipo de juegos, pero lo que te decía es, mirar cómo es la diferencia, ¿no? Que muchas veces se habla de los casos de los chicos que por exceso de competencia o exceso de la misma actividad, se les va la cabeza, se asquean de tanto tenis. Sí. Vos podías mantener, o sea, nosotros, la vida social, el tenis era el eslabón que nos unía a un montón de chicos. En tu caso, ¿vos tenías una vida normal con compañeros de escuela, con amigos? ¿Eso lo pudiste también vivir o estaba un poquito más castigado? No mucho, porque al estudiar solo, la relación normalmente en esas edades la haces en el colegio y en la Claro, competición todos eran tus rivales, entonces claro. no tenía los amigos típicos. Sí que tenía buenos compañeros, pero era más difícil intimar. Y yo el fin de semana, cuando a los 15, 16 años la gente empieza a salir, pues yo prácticamente siempre competía y, y ya empecé a darme cuenta que era, por suerte, era porque a mí me gustaba, que eso Pero las era mi presiones, pasión, ¿no? pero tenías presiones concretas, o sea, tenías mandatos en tu familia. ¿Cómo actuaba en esa situación? Porque seguramente siendo un chico que tenía tan buenos resultados, tenías compromisos, obligaciones, no, compromisos de resultados me refiero, ¿no? Ujú. Y cómo tu familia jugaba ahí. Porque en mi caso, mi cero, o sea, no tenía, creo que, bueno, sabía que jugaba al tenis porque compartíamos el mismo club, pero nunca estuvieron atentos a si yo jugaba, si me escribía o si no iba a un torneo. No, a ver, por suerte, yo jamás sentí presión por parte de mis padres, más bien todo lo contrario, siempre me apoyaron en todas mis decisiones. Tuve la gran fortuna que mis entrenadores siempre me guiaron muy bien. En ese caso, pues bueno, es cuando estaba con Javier Duarte, con Dudu, que de los 10 11 años, pues ya él empezó a ser alguien muy importante. Y luego quizás sí que hay un momento que es más fundamental y más trascendente, que es a los 16 porque yo estaba ganando campeonatos de España, pero ahí gano la Orange Bowl, que es como, bueno, esto ya es un Claro, escaparate, bueno, esto, ya claro, ya está. no es campeón de España, eres campeón del mundo de tu categoría, y ese es un gran salto, y ahí estábamos con el Sí. grupo Bimbo, que estaba Manolo Orantes también, y para nosotros era un lujo tenerlo. Entonces, bueno, era algo, Ya estabas destinado a ser una estrella. bueno, no sé si estrella, Sí, sí, pero, sí. Es que bueno, pero es después verdad que mirá yo el nunca destino donde sentí te eso, llevó. claro. No, ya sé. eh, no sé, también pienso Bueno, que lo llevaba tan adentro que es lo que te he dicho antes, yo sentía que era casi lo normal que fuera tenista, claro. no me planteaba otra cosa, en cambio tú me estás diciendo, claro, tú a los 14 a los 15 a los 16 tú ibas a las discotecas los sábados a lo mejor como una vida normal, imagino, ¿o no? Alex, yo iba a la escuela regular yo fui al Orange Bowl, pero fui de casualidad al Orange Bowl, porque en mi último año de juveniles, en el último año, se juega el primer torneo nacional allá por marzo, abril. No me preguntes cómo, porque yo nunca había llegado a instancias relativamente importantes, lo gano al torneo. El siguiente torneo nacional se suspende en segunda ronda o en cuartos de final o no sé qué fue, y no se jugó más, y eso fue un clasificatorio en sudamericano.
Vaya casualidad, yo no lo podía creer, era mi último año de 18 que había clasificado para ir a un torneo sudamericano. Para mí era como era como para un chico de la nada ponerlo en Disney. O sea, no lo podía creer. Y dije, bueno, voy a este sudamericano que fue en Carrasco, en Uruguay, Sí. pero totalmente diciendo, yo no puedo creer la suerte que tuve de que no se jugó el segundo torneo y quedaron, digamos, que yo quedé primero. La cuestión es que cuando voy digo, bueno, yo con que vea uno peor que yo me vuelvo tranquilo de Uruguay. No había salido nunca prácticamente de Argentina hasta ese momento a competir. Sí. La cuestión es que gané singles, dobles y por equipos. O sea, gané Uh, todo lo que se jugó, lo gané. Lo cual para mí fue diciendo, no, esto me lo están haciendo, esto no es verdad, esto es una irrealidad. Vuelvo, gano el torneo nacional, vuelvo, gano otro y vuelvo y hago final y termino como número uno y voy al Orange Bowl, pero tuve que faltar a la escuela las 2 últimas semanas y me dieron tuve que hacer todos los exámenes una semana antes, tuve 3 o 4 exámenes por día. Y terminé mi colegio ahí y yo recién ahí dije, bueno, ¿qué hago? Voy a jugar al tenis, pero no, recién a los 17, camino a los 18. O sea, buah. imagínate que lo mío fue totalmente a contramano, digamos, no lo tenía en los planes, estaba decidiendo si iba a ser ingeniero agrónomo, profesor de educación física, que a mí me encantaba profesorado de educación física, pero en ese momento te decía, no, los vagos, los que no quieren estudiar, El en ese profe momento. Frana. Y me encantaba la vida al aire libre, pero mirá, imagínate, y a los 2 años me tocó ya estar en la Copa Davis. O sea, fue demasiado rápido todo eso, pero no lo tenía cero en los planes, Alex, cero, cero, cero. O sea, mirá qué caminos totalmente distintos, ¿no? Y psicológicamente estabas preparado para eso? Porque No, si al final tú no, no, casi casi ni lo buscaste. Yo es como que desde pequeñito que fui mentalizándome para ello. Pero tú da no, la a sensación mí, que te vino un poco. a ver, yo pagué un precio en cuanto a después, en cuanto a la calidad de mi carrera posterior, porque se fue haciendo a medida que ibas equivocándote y no tenías a nadie que te marque el camino. Yo lo que sentí es que siempre estaba sobrado en los lugares donde iba. Esa era tal vez la diferencia mental. Yo iba a un torneo y decir, ¿qué hago yo acá? Sobrado, ¿Me no del entendés? sobrado de que ibas sobrado, sino de que Sobrado lo sobrabas. explico de que estaba de más, de que yo estaba Claro. de más, diciendo, ¿y este qué hace acá? ¿Me entendés? ¿Quién lo metió acá adentro? ¿Me entendés? Como colado, así como que no me correspondía estar ahí. Entonces, me ha pasado de repente jugar la final de Itaparica y con Jaime Ízaga y yo tener la sensación de decir, les cagué el torneo, o sea, les arruiné la final, ¿me No. entendés? Porque le había ganado, no me acuerdo si había ganado a Javier Sánchez no me acuerdo, había ganado un par de buenos partidos y llegué a la final y dije, le arruiné el torneo, ¿me entendés? Y eso no es normal para alguien que lo soñó y que lo vio y que lo trabajó. No digo que no lo haya trabajado, pero no lo tenía para nada en mis planes. Entonces, eso sí te condiciona. Me imagino que a vos, en ese sentido, cuando vos llegabas a una final, era donde vos querías estar y donde vos sentías que debías estar en cierta forma. Claro, de hecho, ya que dices esto, mi primera final ATP, por culpa por culpa tuya, me acalambré y perdí con Carsten Arries en Guarujá, En porque las Guarujá, semifinales las jugamos las 10 de la mañana de un domingo, porque el exacto. sábado llovió todo el día, te acabé ganando 7-6 el tercero, me dieron 1 hora y media de descanso y después con Arries, con 7-6 en el partido a favor de él y 4-3 del segundo también suyo, me quedé acalambrado y ya no pude acabar el partido. O sea, bueno, acabé 2 juegos, pero estaba hecho polvo. O Sí, sea claro, que bueno, eh, circunstancial. circunstancial. No, a mí lo que más me llama la atención es como que cuando los dos teníamos 16, 17 años, yo para mí ese fue el momento en el que realmente me di cuenta que iba por el buen camino y podía llegar a la élite. Mm. Si bien antes lo soñaba, ganar la Orange Bowl para mí fue como un despertar, de decir, vale, mundialmente también puedo jugar, también puedo ser bueno. Y, y eso a mí me ayudó muchísimo, como que me abrió un poco el camino, a El pesar de eso luego camino. faltaba muchísimo, pero fue ganar la Orange Bowl lo que a mí me hizo un clic muy prematuro, porque no era un clic, todavía faltaba lo más difícil. Bueno, de hecho, cuando íbamos a los futures al principio con Berasategui y tal,
siempre nos impresionaba. Tú decías que estabas desobrado. Nosotros teníamos una sensación de que nunca íbamos a ser tenistas en esos momentos al Claro, principio, porque te veías total, malísimo, todo el mundo sí. pegaba durísimo, eran altísimos, súper fuertes y nosotros éramos bajitos, teníamos poca fuerza. Y en cambio, pues tácticamente nosotros creo que estábamos muy bien enseñados y eso nos ayudó a ser mejores tenistas. Y otro de los condimentos también que teníamos en nuestro caso y para muchos que venimos de otras latitudes, que tenés que ir a competir a Europa y que tenés que estar lejos y que tenés recursos totalmente limitados. O sea, yo me acuerdo los primeros viajes era ahorrarte lo que podías y bueno, a veces saltearte una comida te extendía el viaje un día más, porque decís, bueno, Claro. con esto que hoy me ahorré o con esto que gané, y la verdad es que eh, también veías el compañerismo que se habla muchas veces, ¿no? De la falta de compañerismo, la individualidad, pero también hay momentos y hay niveles donde hay mucha solidaridad en el tenis, porque por lo menos en aquella época. Nosotros compartíamos, a veces nos metíamos de a 8 en un cuarto. Y Uh, recuerdo en una ciudad que debe estar cerca de donde vos estás, en Vic. en Éramos Vic, 8 en una claro. habitación y no teníamos baño en el cuarto y lo teníamos compartido. Y era un hostal, una hostería de muy bajo nivel, y nos daba miedo ir porque casi no había luces y había pasillos, escaleras. Y cuando uno tenía que ir al baño a las 3 de la mañana, íbamos de a 3 o de a 4. Despertábamos a compañeros. No. Sí, y pará, y el que ganaba tenía derecho a dormir en el colchón. Y el que perdía en primera o que no pasaba la cual, y te estoy hablando de satélites en España que en ese momento eran muy duros, Sí, sí, eh, sí. y el que perdía al piso. Y el que ganaba, bueno, iba al colchón. Así la íbamos llevando. O sea, era pelear el día a día sabiendo que... Por eso a mí no me gusta, coincidentemente no me gusta el casino para nada, porque yo sentí que jugué por plata toda mi vida, porque claro, el tener que ir a un partido y decir, uy, voy a ganar, no me acuerdo cuánto eran, 300 pesetas en este partido, estiro 3 días mi viaje, o sea, era vivir, era todo o nada. Entonces jugábamos por mucho cuando no éramos nadie todavía. Claro, ¿te acuerdas del flaco Viver, Raúl Viver, Sí, que claro, antes, ahora que has dicho las pesetas, él para motivar, no sé si os acordaréis, le llamaban las pelas, pesetas claro. eran pelas, y entonces él decía, chicos, motívense, puntos, pelas, bonus, porque claro, en esos momentos se ganaban puntos, se ganaban pelas y se ganaban bonus, porque antes en la Claro, ATP daban bonus cuando ganabas a alguien más bueno, entonces decía, dale, puntos, pelas, bonus. Y era muy bueno el flaco Viver explicando eso para, bueno, motivar a la gente que estaba viajando, etcétera. Nosotros no viajábamos tantos, tuvimos más fortuna en eso porque apareció el equipo, el grupo Bimbo que estaba sponsorizando pues por la Federación Española, pero me acuerdo que viajábamos mucho a la par con Alberto Berasategui y con Javier Duarte y Dudu, no pasa nada, lo voy a dudo confesar, ¿no? entrenador. Dudu, Javier Duarte de entrenador, sí. Eh, bueno, él roncaba, supongo que a día de hoy también ronca, y, y Gran entonces, saludo, Dudo. sí, sí, genio figura, para que nosotros nos durmiéramos, Dudu tenía que irse y esperar un rato, porque si nos íbamos los tres a la habitación al mismo tiempo y nos poníamos a dormir, Dudu se quedaba frito en 3 minutos y empezaba a roncar y Berasategui y No yo, que éramos había. los jugadores, nos quedábamos despiertos, no había manera de dormirse. Entonces un día dijimos, Dudu, vete, no vuelvas pronto a la habitación, déjanos un rato. Entonces Berasategui y yo nos dormíamos, él entraba y una vez ya estábamos dormidos, él podía Ahí roncar, que resistían nosotros un ya poco no nos más. enterábamos. Sí. Y claro, íbamos pasando etapas. Que, mira, te voy a explicar una anécdota muy curiosa. Una vez con Berasategui entramos en un cine en Santander y había un niño que estrenaba una bicicleta. Y le dijimos, wow, qué bicicleta más chula, qué bonita y tal, ¿nos la dejas ver? Y el chaval nos dijo, sí, sí, claro, claro, ¿cómo no? Total, que vamos al cine, salimos y cuando salimos del cine nos viene un policía a Berasategui y a mí y nos dice, oye, vosotros dos, ¿dónde está el sillín del chaval? ¿Dónde está el sillín? Y le decimos, ¿qué sillín? Y él dice, sí, sí, son ellos, me lo han robado.
al pobre niño le habían robado el sillín de la No, bicicleta y como nosotros le habíamos medio gastado, un poco embromado al principio, él pensó, estos claro. me han robado el sillín y el policía nos estaba cacheando buscando si teníamos el sillín y nosotros por suerte era verano, íbamos con unos shorts y una camisetita corta y nunca jamás llevábamos nada, pero pasamos un mal rato porque el niño creía que nosotros le habíamos robado el sillín de la bicicleta. Casi nos llevan a la policía por culpa de eso. Bueno, vino el tipo, pero no nos metieron en la cárcel, vaya. Sí, no, bueno, eh, yo sentí que tuve así como momentos que fueron como golpes de fortuna, de casualidades, que se han extendido después en muchas otras decisiones, mismo cuando empecé a trabajar más adelante en televisión también fue una cuestión fortuita, un encuentro casual, pero, por ejemplo, en ese año que yo te conté que habíamos estado en España, al poquito tiempo, fue después lo de Chernobyl, el tema nuclear de Chernobyl, y eso hizo que en un torneo donde yo estaba anotado, pero estaba como 30 afuera, se empezasen a borrar porque Finlandia, el torneo donde íbamos a ir a jugar en Tampere, iba a ser uno de los países, la zona escandinava iba a ser de los más afectados porque los vientos podían llegar a ir hacia ese lugar, entonces se empezaron a borrar, la ATP no canceló el torneo porque decían que no iba a ser de riesgo, pero de todas maneras muchos jugadores se borraron. Coincidencia me permitió a mí entrar en un torneo que era de 25.000, es decir, yo ya era un torneo que nunca había jugado, ni todavía tenía por ranking el derecho ganado, y eso me tocó irme desde España, yo estaba jugando semifinales de un torneo, me sale Future, de un satélite en ese Mm. momento, pero tenía que ir a comprarme el pasaje, entonces me tomaba el tren, me iba hasta el aeropuerto a averiguar, volvía, como no me sobraba un peso, tenía que ir viendo todos los días si iban cambiando el precio, no sabía ni dónde quedaba Tampere, me subí a un avión después a Finlandia, Helsinki, no sabía a dónde estaba viajando, pero digamos que es una historia aparte, porque fue increíble todo lo que me pasó ahí, pero de todas maneras digo, ese torneo a la cual pude entrar, era de 25.000, me permitió llegar a semifinales, sumar puntos, y a partir de ahí te diría, a partir de ahí es como que yo sentí que dije, bueno, ahora sí ya me está dando el envión y el ranking como para poder, porque después, bueno, jugué unos challengers más, que tuve la posibilidad de jugar bien dobles, y a partir de ahí entré a Copa Davis, nada, te estoy hablando en meses después de haber decidido jugar profesionalmente. Entonces, el golpe de suerte, en mi caso, fue ahí. Pero es curioso porque tú empezaste como muy tarde, pero luego avanzaste muy rápido. Muy rápido. Sí, bueno, yo terminé el colegio en el año 84, alumno regular, como te decía, en diciembre terminé, y en octubre del 86, o sea, 2 años, ni siquiera, bueno, ya estaba jugando Copa Davis, o sea, yo tuve una situación muy estrepitosa y que fue muy difícil de absorber, porque pasé de la nada, de estar en un colegio, a los 2 años a estar jugando Copa Davis, en dobles, ¿no? ¿Y cómo gestionabas eso psicológicamente? Hay un manual que se llama Haga como pueda y aprenda con la experiencia. No, 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 no tenía ni idea. Íbamos, no te decía cuando hablamos en aquel podcast sobre las Copas Davis y eso. Uf. Imagínate, Alex, que yo no tenía rueda, no había transitado el circuito prácticamente cuando me tocó debutar en la Copa Davis. No tenía la más mínima, no había jugado una final de un torneo de singles, de Challenger. No sé si había jugado. No, creo que no. ¿Me entendés? Y no tenía la experiencia de estar en un estadio. Hacía 2 años yo estaba jugando junior en Argentina y sin haber salido de mi país. Entonces, ¿cómo lo hice? Son esas cosas que cuando mirás para atrás decís, no tengo ni Uf. idea, no tengo ni idea. ¿No? Que después, bueno, lógicamente que eso, te lo decía, después tiene un precio, ¿no? Te va condicionando en que a veces te pone un freno, te pone un límite, te sentís como que sos el principal obstáculo de crecimiento, es esa mediocridad o ese temor, esa timidez que te queda de no sentir que, bueno, decir, bueno, yo lo soñé este momento, yo lo viví. ¿Y tú crees que cuando empezamos en el circuito, o qué es lo que más te llamaba la atención? Porque yo recuerdo que cuando empezamos a viajar, por suerte,
pues iba bastante acompañado, siempre iba con entrenador, en este caso iba con Dudu, casi siempre también con Berasategui, que era la persona que más compartíamos, pero ahí me empecé a dar cuenta de la poca amistad que había. Es como que sí, ok, todo el mundo habla muy bien y tal, y qué tal te va todo, pero cada uno tiene sus horarios, sus Mm, manías, sí, sí. y es muy difícil hacerte amigo con alguien que puede ser que al día siguiente o a la semana siguiente te toque, ¿no? Y ahí es como que a mí me impactó mucho cómo hay una barrera muy grande entre los jugadores, por más que seas de la misma nacionalidad o que incluso vivas en la misma ciudad, ¿no? Sí, ¿no coincidís que eso se va acentuando más a medida que vas más para arriba? ¿No? Definitivamente me parece, Totalmente. más para arriba vas, más se va cerrando, más te das cuenta que nadie te quiere largar información, que nadie te dice si hay alguno o cual lugar, pero bueno, son situaciones que después uno se va acostumbrando, porque lo bueno que la formación, y esto como aclaración, la formación del tenis es grupal y eso es lo lindo, ¿no? Es decir, uno aprende con un grupo de chicos, aprende en una escuela, aprende en una academia, aprende con el otro, haciendo sparring, haciendo uno el ejercicio, pero sí, después a medida que va subiendo, se va haciendo mucho más difícil, mucho más frío, mucho más distante. No lo sé, yo sí que veo que quizá con el paso de los años, pues la gente quizá también se va relajando y tal. Es cierto que ahora, pues muchos de los que eran tus rivales, pues ahora ya son tus amigos, pero a lo mejor ahora los jóvenes son un poco más relajados que nosotros, ¿no? Nosotros quizá éramos un poco más obsesivos con todo y te da la sensación que explicar algo ibas a descifrar el, no sé, el código de la Coca-Cola, ¿no? La fórmula, vaya. A mí siempre me pasó, me cuesta medir eh, la carrera de distintos deportistas, es decir, si fue muy buena, si fue extraordinaria. Lógicamente que uno lo mide por resultados, pero también creo que para valorarlo viene mucho también, Alex, de dónde vino y cómo Claro. salió y qué posibilidades tuvo, ¿no? Y vemos, nada, yo siento en mi caso que haber jugado el tenis para mí fue casi, te diría, un milagro impensado, inimaginable, que hasta los 17 años, te digo, tenía que hacer los test vocacionales para ver qué iba a estudiar de carrera y no sabía qué hacer y terminé, nada, a los 2 años como veía jugando con padres, pues, o sea, para mí el tenis fue totalmente una casualidad, un sueño, pero no ese sueño desde nacimiento, sino del que me gustaba jugar como juego y bueno, son historias que uno va ahora recordando en el pasado y eso te hace valorar. Y lo dijiste la otra vez, estábamos charlando, dijiste, wow, a veces cuando uno hace un repaso o cuando alguien te dice todo lo que ganaste, te suena más importante que en el momento. Sí. Y creo que eso pasa, aun cuando a veces comparativamente, y en este caso tus logros, fuiste número 2 del mundo, lograste un montón de títulos, torneos Master 1000 y qué sé yo, a diferencia mía, pero de todas maneras es como que uno dice, wow, ¿desde dónde vine? Y no estuvo tan mal, porque a veces la sensación es de que siempre uno lo pudo haber hecho mejor. No, no, a ver, yo no sé, para rematar, quizá te diría que para mí ser tenista fue un sueño hecho realidad, algo que deseé, que luché por conseguir. Al final llegué a lo máximo que pude, pero coincido 100% contigo que para ti, a donde tú llegaste, es lo mismo de donde yo he llegado, da igual, porque no es un tema de ranking, es lo mejor que tú pudiste ser. Y yo creo que ese es el objetivo más grande que han de tener los jugadores, jugadoras que se dediquen a día de hoy profesionalmente. Es súper bueno tener un ejemplo de alguien donde tú te quieras mirar, pero Mm. para mí lo más importante es que ellos expriman al máximo sus cualidades y si tú llegaste al 25, al 30 o al 20, da igual, porque fue lo mejor que tú pudiste. O sea, tú fuiste el número uno de ti. Y yo creo que ese es el mensaje más claro que podemos dejar. Da igual si has llegado al 15, al 70 o al 80 o al 2 o al uno. Si tú has dado el máximo, ese será tu número uno. Y yo me quedaría con eso porque es lo que más tranquilidad nos debería dar a todos. Gracias, campeón, por la charla. Placer enorme. Igualmente, Javi, nos escuchamos pronto.
Un abrazo. Gracias. Abrazo grande para todos ustedes. Nos reencontramos en la próxima.